tal? Bienvenidos a Diálogos desde la Frontera, un programa del Colegio de la Frontera Norte ubicado en Tijuana, Baja California, México. Hoy vamos a hablar de la SEGIP, que es la Secretaría General Iberoamericana, y vamos a hablar de un tema concreto, los temas de frontera en la agenda de la Secretaría. Para eso tenemos al doctor Manuel Guedán. Mucho gusto, doctor. Bienvenido al programa. Usted es el director de la Oficina de Representación de la SEGIP para México, República Dominicana y Cuba. Exactamente. Perfecto, pues bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos aquí de la casa al doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, pues para empezar, hablemos un poquito de su trayectoria, cuéntenos sus trayectorias académicas, qué están haciendo ahora, qué están investigando. Pues yo en primer lugar quiero dar el pésame al doctor Ramos porque ayer perdió el Barcelona. Yo soy del Real Madrid, entonces, pues en fin, lógicamente yo no me alegro de que haya perdido el Barcelona porque además sigue en la clasificación, que es un magnífico equipo, pero yo quiero darle el pésame al doctor Ramos. Aprovechando el momento. Aprovechando el momento y empezando por ahí, ¿eh? Bueno, pues yo soy de origen madrileño, pero la verdad es que toda mi vida profesional he tenido una vocación por los temas iberoamericanos, latinoamericanos, ¿no? Hice ciencia política, relaciones internacionales en la Facultad Complutense, de la Universidad Complutense de Madrid, y como estudiante demócrata que fui, pues me enfrenté al régimen franquista durante la dictadura, fui expedienta y no pude terminar la carrera hasta que se acabó la dictadura franquista. Luego estuve en la Casa de América, en la Cruz Roja, en la Universidad de Alcalá y finalmente pues, me designaron representante de la Secretaría General Iberoamericana para México, Cuba y República Dominicana, como usted acaba de decir, ¿no? De manera que no muchas veces tiene uno la suerte de que la pasión vaya unida con la afición, y en este caso pues tuve la gran suerte de poder venir a vivir a México y representar aquí a la Secretaría Iberoamericana. México es el país más iberoamericano que existe, porque los lazos entre México y España son históricos, ¿no? Desde la época que acogieron ustedes generosamente al exilio español, y luego el exilio español contribuyó en la arquitectura, en la medicina, en las universidades, a hacer un México mejor, más culto y más demócrata, ¿no? De manera que nos hemos beneficiado mutuamente de esta relación. Pues qué bien. A ver, doctor José María Ramos, cuéntenos usted, ¿en qué anda? Pues básicamente la vinculación entre los temas del profesor Guedán y lo que nosotros hacemos es que tuve la oportunidad de estudiar el doctorado en la Universidad Complutense y particularmente en mi casa, Fundación Ortega y Gasset, de la cual el profesor es un distinguido miembro y ha generado una serie de iniciativas relevantes. Para mí esa participación fue muy estratégica porque me permitió involucrarme en dos o tres temas que son centrales de lo que hace la Secretaría General Iberoamericana. Por una parte, en los temas que tienen que ver con el desarrollo y una mejor comunicación o relación entre los pueblos iberoamericanos y en este caso con España. Desde ese punto de vista, lo que nosotros hacemos en el Colegio de la Frontera Norte y he llevado a cabo en los últimos 25 años, es decir, cómo podemos fomentar una serie de agendas estratégicas que puedan permitir generar, fortalecer el tejido social a través de lo que representa la cultura y sobre todo esto cómo impacta para el desarrollo local y regional. ¿Podría darme un ejemplo de lo del tejido social? Pues un ejemplo sería que algunas iniciativas, a reserva de que pueda profundizar el doctor Guedán, tienen que ver en que la SEGIP ha estado profundizando en los últimos años sobre políticas que tienen que ver con la cultura y que estas políticas para el caso de la Frontera Norte son muy importantes porque están vinculadas con cómo fomentamos a través de las políticas culturales una mejor cohesión, cómo atendemos los problemas de vulnerabilidad que tienen los jóvenes y adolescentes con temas que tienen que ver con adicciones, pandillerismos, etcétera, etcétera. En otras palabras, este aspecto social, que es un componente estratégico, creo yo que en el caso de la Frontera Norte viene siendo uno de los grandes retos pendientes que hay que fortalecer y donde sin duda alguna las aportaciones que ha hecho la SEGIP son un aspecto fundamental que coincide o que incide en los proyectos que tienen que ver con el crecimiento y sobre todo con el desarrollo de los pueblos. Bueno, y regresamos a Diálogos desde la Frontera, nuestro bloque 2 del programa.
En el primer bloque estábamos haciendo una introducción de nuestros invitados. Ahora vamos a entrar en materia, ¿no? El tema de hoy es la SEGIP, la Secretaría General Iberoamericana, y la inclusión de los temas de frontera en su agenda. Entonces estamos con el doctor Manuel Guedán y él nos va a explicar qué es eso de la Secretaría General Iberoamericana. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio de la Frontera Norte y a usted que nos hayan dado esta posibilidad, y al doctor Ramos que me hayan dado la posibilidad de visitar Tijuana y de poder conocer esta prestigiosa institución académica. Y en segundo lugar, pues yo creo que es bastante lógico que exista una Secretaría General Iberoamericana. ¿Por qué? Porque somos 400 millones de hispanohablantes en el mundo. Entonces surge una primera pregunta: ¿hacemos algo juntos o no? ¿Ponemos en valor el que compartimos una lengua, en que en el continente americano se hablan 3 lenguas de origen europeo, el inglés, el portugués y el castellano, y de manera que nos ponemos de acuerdo para tener una presencia en el mundo coordinada y para tener mayor peso en la comunidad internacional los que hablamos el portugués y el español, o no? Y la conclusión fue lógica y fue además una iniciativa mexicana y española. ¿Por qué? México tiene el vecino de al lado, un vecino poderoso, potente económicamente y culturalmente. España está en la Unión Europea, pero tenemos unos lazos históricos, culturales y unos intereses en común. Nos sumamos los intereses entre México y España, y los dos países invitaron al resto en el año 1991 a formar la Comunidad Iberoamericana. De manera que la primera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanos fue en Guadalajara, en México, y la segunda en Madrid. Y llevamos 24 cumbres de jefes de Estado y de Gobierno, y eso pesa mucho en el mundo, porque realmente es la única región, en comparación con África o con Asia, que los jefes de Estado y de Gobierno se reúnen anualmente para tratar temas comunes, como son los temas de educación y los temas culturales. De manera que yo creo que es una buena noticia. Y lo digo porque como los latinos tenemos tendencia al masoquismo, que lo primero que hacemos es sacar lo malo de nosotros y autocriticarnos y tal, pues caramba, cuando tenemos algo positivo que aportar, pues yo creo que merece la pena que lo destaquemos. Bueno, entonces el papel de la Secretaría General Iberoamericana es generar las cumbres anuales entre presidentes. Efectivamente, generamos las cumbres, y cada cumbre conlleva varias reuniones ministeriales, de ministros de Medio Ambiente, de ministros de Educación, de ministros de Cultura, ministros de Administraciones Públicas, y sobre todo hay una parte muy importante, que son los foros sociales. Cada cumbre hay una reunión, por ejemplo, de municipios, de parlamentarios, foro de la comunicación, foro de empresarios, foro de organizaciones de la sociedad civil. De manera que las cumbres permiten articular esta comunidad iberoamericana de hispanohablantes, que tenemos una cultura en común y una historia que lo ponemos en valor y que nos permite competir en mejores condiciones con otras comunidades culturales en el mundo, con las que somos absolutamente complementarios, pero hacemos pesar nuestra presencia. Por ejemplo, el peso económico del español y del portugués en el mundo es muy importante. El español es el 4º idioma en el mundo en importancia, tanto de hispanohablantes que tienen poder adquisitivo, como de número de países en los que se habla. De manera que pongamos en valor positivamente y complementarios con otras comunidades lo que tenemos, nuestro acervo, nuestra historia. Y respecto a la frontera, que es un tema que lógicamente a ustedes le preocupa mucho y con el que he tenido muchas oportunidades de hablar con el doctor Ramos, pues yo creo que también estamos de enhorabuena. Es decir, somos el continente que no ha tenido ninguna guerra fronteriza en los últimos 50 años. Usted se va a Europa, la vieja y civilizada Europa, y ahí tiene usted el conflicto de Ucrania y el conflicto de la Unión Soviética con Rusia ahora mismo y el conflicto de Yugoslavia. Eso en la vieja y razonable Europa. Vaya usted a África y vaya usted a Asia. El único continente que no ha tenido guerras fronterizas, que hemos solucionado mediante el diálogo, la conciliación y el acuerdo los problemas fronterizos existentes, hemos sido la región latinoamericana. Bien, regresamos a Diálogos desde la Frontera, ya llegamos a la mitad del programa, tercer bloque, el tiempo aquí se va volando.
Entonces, estábamos hablando sobre la función de la Secretaría General Iberoamericana, las cumbres y todas estas reuniones que dan pie para crear una comunidad iberoamericana. Hablar de una comunidad iberoamericana es hablar de algo muy plural, o sea, es algo muy heterogéneo. Ahí hay un tema importante para este programa y es hablar sobre los temas de frontera. Usted, doctor Ramos, ¿cómo ve? ¿Cómo estamos incluidos nosotros ahí en esa agenda? Pues mira, la relación es muy estratégica porque, como se comentó aquí con anterioridad, la SEGID va a abordar temas que van desde la identidad cultural, los procesos que tienen que ver con seguridad ciudadana, los aspectos que tienen que ver con lenguaje, la educación, y todo ello impacta en un tema que ha sido fundamental en toda la historia del Colegio de la Frontera Norte. Todos esos aspectos, cómo se reflejan en el desarrollo local o desarrollo social que tienen que ver con las comunidades fronterizas. Desde esa perspectiva, el potencial y la agenda que ha manejado en los últimos años la SEGIP para el colegio es fundamental porque, como lo comentaba en mi primera intervención, uno de los grandes temas que tenemos pendientes en la frontera es decir, cómo atendemos varios de los problemas que nos caracterizan. El tema de pobreza, el tema de la inseguridad, el tema de una cierta procesos de cambio que tienen que ver con identidad cultural, el problema que tiene que ver con limitaciones de empleo, etcétera, etcétera. Desde esa perspectiva, la vinculación que puede hacer el Colegio de la Frontera Norte a través de esas sinergias que pueden crear con los distintos estados y municipios de la Frontera Norte es estratégica. Es estratégica en un sentido, y como tú lo definías de una manera muy, muy pertinente. Es decir, cómo podemos elaborar una agenda estratégica donde los temas centrales que maneja la SEGIP, como son los temas que tienen que ver con el bienestar, la atención del tejido social, pueden ser incorporados por los actores gubernamentales que tienen la responsabilidad de atender los aspectos de carácter social. Y en ese sentido, el Colegio de la Frontera Norte, como un actor que puede elaborar estos diagnósticos estratégicos acerca de cuáles son las situaciones de carácter social, político y cultural que afectan una mejor convivencia, pero sobre todo un tema que es prioritario. ¿Cómo, en qué condiciones se encuentra el tejido social para fortalecer ese tipo de aspectos? De esa perspectiva, la vinculación o la relación que podamos tener con SEGIP para el caso de la frontera y sobre todo en el colegio que tiene su función analizar los problemas fronterizos y si estos problemas fronterizos tienen un carácter multifactorial, sin duda alguna los aspectos que maneja la SEGIP, sobre todo fortalecer la cohesión social, los procesos de identidad cultural, pero sobre todo aquí con una visión muy internacional. En ese sentido, las fronteras representan un punto de encuentro, pero también de desencuentro, en donde todos estos temas, como parte de una gestión integral, deben ser parte de la responsabilidad que debe abordar tanto el colegio como los actores gubernamentales. Bueno, eso suena muy bien, pero ¿cuáles son esas actividades, doctor Guedán, como donde se incluyen todas, como todos estos procesos de frontera, o sea, lo cultural, lo educativo, la innovación tecnológica, o sea, cómo nos incluyen a nosotros aquí en la frontera, ahí como en esa agenda de la Secretaría? Bueno, eso es un tema que vamos a conversar prioritariamente con el doctor Ramos y el resto de los colegas académicos durante estos días que vamos a estar acá, ¿no? Realmente, como bien ha dicho el doctor, es un tema de importancia estratégica, no solamente para la región, sino yo creo que internacionalmente, porque están ustedes manejando los problemas interculturales, problemas sociales, problemas humanos de una frontera de 3.000 kilómetros, quizás sea la frontera más grande del mundo o una de las más grandes del mundo, ¿no? De manera que las experiencias que está analizando el Colegio de la Frontera Norte aquí sirven para el conjunto de la comunidad iberoamericana y para el mundo, para otras regiones. Nuestro papel tiene que ser escuchar bien los análisis, los estudios del Colegio de la Frontera Norte y divulgarlos. Pues lo más seguro es que estos días lleguemos a concretar alguna actividad, algún seminario en el que invitemos a... No sé si hay instituciones similares en el resto de los países, porque claro, es que esto es fruto de tener una frontera de 3.000 kilómetros. O sea, primero la frontera y luego es el colegio. Se analiza los problemas que crea la frontera. Entonces, claro, el resto de las fronteras no son fronteras con tantas oportunidades y con tantas dificultades como sucede y como bien ha explicado el doctor, ¿no?
Pero yo creo que una de las primeras cosas que vamos a abordar estos días va a ser la creación o quizá de un observatorio permanente sobre los problemas de la frontera en la región y ver experiencias positivas donde el Colegio de la Frontera Norte pueda aportar su experiencia, o crear un seminario y a partir de ahí ver cómo se puede echar a andar, ¿no? Yo creo que el marco, además con la formación académica del doctor, de la reunión de ministros de administraciones públicas, que es una reunión anual, creo que puede ser bueno, que hagamos un primer seminario pegado a la reunión con el ministro de Administraciones Públicas de la región, y a partir de ahí tengan más peso político en la agenda. Mi país, la frontera ahora no es conflictiva, por supuesto, la frontera con Francia, pero en la historia lo fue, y mucho, ¿no? Es decir, que nosotros hemos sufrido, los españoles, hemos sufrido lo que es tener al lado una frontera conflictiva. ETA mataba en España y luego se iba a Francia a hablar de los derechos humanos, ¿no? Es decir, que hemos sufrido enormemente los problemas de la frontera y tenemos una sensibilidad especial los españoles con ese tema, en otro orden que no tiene que ver con los problemas que tienen ustedes acá. Pero quiero decir que toda la comunidad iberoamericana, los problemas de las FARC, Colombia, Ecuador, que usted bien conoce, doctor Ramos, también, es decir, que hay multitud de problemas con sus propias especificidades. El caso mexicano, Estados Unidos, es un caso muy específico, pero qué duda cabe que la metodología de resolución de conflictos, el ser capaces de generar intereses comunes y gestionar esos intereses comunes en uno y otro lado de la frontera, es un tema especialmente importante. Y ustedes, por lo que yo acabo de ver y acabo de llegar, de anoche acá acabamos de llegar, mi mujer y yo, creo que están ustedes dando grandes pasos. Bueno, regresamos a Diálogos desde la Frontera, ya nuestro bloque 4. Quiero preguntarle, doctor Guedán, ¿cómo se inmiscuye, o más que inmiscuirse, cómo participa la comunidad en todos estos procesos de la Secretaría? Cuando dice usted la comunidad, ¿se refiere a los ciudadanos? Sí, a los ciudadanos del común. ¿Cómo podemos participar? Porque ya sabemos que hay una cumbre de presidentes, de ministros y demás, o sea, como que están entidades administrativas y ejecutivas planeando, ¿no? Pero nosotros los ciudadanos, ¿cómo podemos participar de la Secretaría Iberoamericana? Bueno, yo le voy a decir a usted y a los oyentes, o a los televidentes, le voy a decir los cauces que tenemos ahora creados, que no son completos, ni mucho menos, y que seguro que con el tiempo se irán abriendo otros canales. Pero ahora tenemos un canal que es un congreso de municipios previo, donde pueden ir representantes de los diversos municipios de toda América Latina, un foro de comunicación donde pueden ir profesionales como usted, de la comunicación, y es un foro muy abierto. Y luego tenemos un foro de la sociedad civil donde pueden ir representantes de las organizaciones de cooperación, organizaciones sociales, humanitarias, tal. Luego tenemos un foro económico donde pueden ir empresarios y algunos representantes sindicales. Realmente nos faltaría un foro de trabajadores o de representantes sindicales. Pero no hemos sabido resolverlo, se lo digo con toda sinceridad, porque no nos gustaba tampoco el que hubiera un foro de empresarios y un foro de representantes sindicales, como si fueran dos mundos opuestos cuando tienen muchas cosas complementarias. No hemos sabido resolverlo, pero espero con el tiempo. Y hay un foro de juventud, que lo organiza la Organización Iberoamericana de la Juventud. Existe una organización específica dedicada a los temas de juventud. Y esos son los foros, esos se reúnen como 3 o 4 días previos a la cumbre de jefes de Estado y Gobierno, elaboran un documento y ese documento es elevado a la propia cumbre. Vamos, ya le digo, como los latinos somos muy masoquistas, que nos pegamos, nos fustigamos y nos criticamos de todo, vamos a verlo por positivo. Yo creo, he estudiado los temas similares que hay en otros mecanismos como la lusofonía, la francofonía, la Commonwealth o otros como la OUA, tal, y creo que este es el sistema más participativo que existe en la sociedad internacional. Bien. Doctor Ramos, ¿usted qué piensa? ¿Cómo nos ve ahí? Mira, ahí la relación que para el caso del colegio y sobre todo para la frontera me parece muy vinculante en dos sentidos. Como lo comentaba el doctor Guedán en su momento,
una de las actividades que lleva la CEGIP en los últimos años es la generación de una serie de foros donde se discuten los principales temas de carácter social, económico y gubernamental. De esa perspectiva, el aporte que nosotros podemos hacer como colegio, como un centro que incluye la participación del sector empresarial, del sector social y la parte gubernamental, es cómo de manera conjunta podemos abordar los problemas centrales que aquejan a las fronteras, es decir, los temas del desarrollo. De esa perspectiva y sobre todo que una nueva prioridad que el gobierno federal les quiere añadir a los centros públicos de investigación como nosotros, como el Colegio de la Frontera Norte, es que nos vinculemos con los actores que tienen que ver con políticas públicas. Desde esa perspectiva, el aporte que podemos hacer desde el colegio y sobre todo atendiendo las distintas problemáticas que se tienen en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Monterrey, en Nuevo Laredo, es una aportación muy central. Por eso la articulación que comentaba en su momento el profesor Guedán es sin duda alguna estratégica, porque en esos seminarios, en esos foros de discusión, lo más importante es que además de diagnósticos estratégicos, que lo que hemos hecho en el colegio en los últimos años, está cómo podemos validar o fortalecer las políticas que trae el gobierno federal en los temas de pobreza, de educación, fortalecimiento de identidad cultural, etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista y siguiendo algunas experiencias que se han hecho, por ejemplo, en la comunidad andina, con organizaciones igual similares en donde CEGIP tiene una vinculación, es que, sin duda alguna, la vinculación que podemos hacer los centros públicos de investigación como el colegio con los actores que toman decisiones es sin duda alguna clave, porque nos va a permitir fortalecer las propias políticas, generar sinergias y ser un actor que a partir de presentar algunas evidencias acerca de los problemas que se están abordando, podemos acercar y sobre todo generar ciertos consensos básicos sobre los temas que son pertinentes para las comunidades. Pero, José María, si me permites... Sí, adelante, adelante. Si me permites, al hilo de lo que estás diciendo, me está sugiriendo una iniciativa que yo creo que podríamos trasladar a la Secretaría General Iberoamericana. Y yo es que creo que cabe hay un campo específico de conferencias sobre un tema concreto. Claro. Entonces, quizá podríais proponer, y lo veríamos con muy buen agrado en la Secretaría General Iberoamericana, estate seguro, una conferencia sobre oportunidades de los temas de frontera. Y que la diseñarais vosotros y que invitáramos a otros colectivos académicos o políticos, municipales, de otros países iberoamericanos, incluso de otras zonas del mundo, que se puedan analizar experiencias. Eso estaría muy bien, que el Colegio de México, el Colegio de la Frontera Norte, no vuestro hermano mayor histórico, en el Colegio de la Frontera Norte, hicierais una propuesta en ese sentido. Lo digo a la luz de lo que estáis diciendo, porque yo estoy seguro, con lo que te he oído en otras ocasiones y con lo que he visto que habéis publicado, que hay materia suficiente como para que el Colegio de la Frontera Norte pueda encauzar, liderar una iniciativa de reflexión. Doctores, ya para finalizar, a manera de conclusión, al doctor Guedán quiero preguntarle cómo nos ven en la CEGIP, aquí a los del norte, y seguidamente al doctor Ramos, cómo nos vemos nosotros incluidos en la CEGIP. Sí, ya como que con esto concluimos y de antemano pues agradezco que estén los dos acá, que nos den su tiempo y que hayan sido tan disciplinados con sus aportaciones concretas, ¿no? Para poder darle continuidad a este programa. Ha sido un placer para nosotros estar con ustedes. Miren, México es un país muy importante para la Secretaría General Iberoamericana y para América Latina. Es un país muy importante por razones demográficas y por razones de donde la historia y la vida les ha colocado a ustedes geográficamente, ¿no? Y por razones culturales. De manera que para la Secretaría General Iberoamericana, por eso hemos abierto aquí una embajada en México hace 6 años. Yo he tenido la suerte de ser el primer representante de la CEGIP en América Latina, y esa suerte es que le da a uno la vida, que no siempre sucede. México es importante y dentro de México el norte es muy importante para México, luego el norte es muy importante para la Secretaría Iberoamericana. Ustedes tienen una experiencia con el tema de la frontera en materias económicas, sociales, de integración, de manejo de la diversidad, problemas de violencia, problemas de urbanismo relacionados con el tema del hacinamiento, etcétera, etcétera, ¿no?
Y yo creo que además han tenido ustedes la virtud, la suerte de crear una entidad académica de prestigio como es el Colegio de la Frontera Norte, que reflexiona sobre todos estos problemas. Es decir, están los problemas y existe una institución académica que está estudiando esos problemas. Eso no es frecuente. Es decir, no suele ser frecuente el que hayan dedicado ustedes tantos esfuerzos para crear una institución académica que reflexione sobre lo que está pasando. Nosotros en la SEGIP nos queremos beneficiar del esfuerzo del Colegio de la Frontera Norte. De manera que bienvenidos a la SEGIP. Bien, muchas gracias, doctor. Doctor Ramos. Pues mira, ahí la integración se da en los siguientes términos. Básicamente, aquí el doctor Guedán ha planteado la agenda, los principales temas. Todos esos temas nosotros los abordamos como parte de las investigaciones, de los procesos de consultoría que en algunos casos hacemos con el sector empresarial o el sector gubernamental. Y retomando la idea que nos presentaba con anterioridad, creo que el Colegio de la Frontera Norte puede ser un actor clave en fortalecer las distintas visiones que tenemos en Iberoamérica sobre el tema de las fronteras. Y sobre todo con esa capacidad teórica, conceptual y metodológica que nos pueda permitir incidir en la atención de los principales problemas que aborda en este caso la SEGIP, los temas de pobreza, educación, precariedad, limitada calidad de vida, etcétera, etcétera. De esa perspectiva y sobre todo porque en los últimos años nosotros hemos fomentado una relación con países estratégicos en América Latina, como el mismo caso de Brasil, Perú, Colombia, Chile, esa aportación puede ser muy relevante bajo el liderazgo y la coordinación de SEGIP, porque de esa perspectiva nosotros justificamos como colegio nuestra razón de ser para atender varios de los problemas sociales. Y de esa manera estamos legitimando una serie de demandas que nos están haciendo tanto el sector social como el sector gubernamental acerca de la pertinencia que tiene abordar este tipo de temas con una perspectiva muy aplicada y generando resultados sociales. Bien. Bueno, pues así llegamos al final del programa. Les agradecemos mucho su presencia. Recuerden visitar a la página del COLEF, www.colef.mx. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.